El viento de octubre atravesaba las cortinas de encaje de la mansión colonial en San Ángel, Ciudad de México, mientras Paz Mendoza Villarreal ajustaba por última vez su testamento. A los 78 años, sus manos temblorosas pero determinadas sostuvieron la pluma Montblanc, que había pertenecido a su difunto esposo Ricardo. «Señora Paz», murmuró su abogado, el licenciado Herrera, observando las modificaciones finales con preocupación. «¿Está completamente segura de estas disposiciones tan particulares?» Paz levantó la mirada, sus ojos verdes aún brillantes con la astucia que la había convertido en una de las empresarias más respetadas del país. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios arrugados. «Licenciado», dijo con voz firme a pesar de su edad, «mi hija Esperanza me pidió exactamente esto hace 3 meses. Las palabras exactas fueron: ojalá te mueras ya, vieja estúpida, para que pueda heredar los $3,5 millones e irme de este país de mierda». Pues bien, le voy a dar exactamente lo que pidió. El abogado tragó saliva, conociendo demasiado bien la reputación de hierro de Paz Mendoza. Cuando esta mujer tomaba una decisión, el mundo entero tenía que adaptarse. «Pero señora, su hija no sabe que usted...» «¿No sabe nada?», interrumpió Paz, sellando el sobre con cera roja. «Y así debe ser. La sorpresa es parte del regalo. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial». Para entender la magnitud de lo que Paz Mendoza estaba planeando, hay que retroceder 50 años, cuando una joven de 28 años, viuda y con una bebé de brazos, decidió que la pobreza no definiría su destino. Paz había crecido en Xochimilco, hija de un vendedor de flores que Berely ganaba lo suficiente para alimentar a sus 7 hijos. Cuando se casó con Ricardo Villarreal a los 19 años, pensó que había encontrado la estabilidad. Ricardo era contador en una pequeña empresa de alimentos, un hombre bueno pero sin ambiciones. El destino tenía otros planes. En 1975, Ricardo murió en un accidente automovilístico, dejando a Paz con una hipoteca, deudas médicas, y una hija de apenas 2 años, Esperanza. Los ahorros se agotaron en 3 meses. La pensión de viudez era una burla. Paz se enfrentó a una decisión: rendirse o luchar. Eligió la guerra. Con los últimos 500 pesos que le quedaban, Paz compró masa de maíz, un comal usado y una olla de barro. Comenzó vendiendo tortillas hechas a mano en la puerta de su casa en la colonia Roma Norte. Esperanza, con sus grandes ojos oscuros, se sentaba en una caja de cartón junto a su madre, observando cómo las manos expertas de Paz convertían la masa en tortillas perfectamente redondas. «Mija», le decía Paz mientras trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, «las manos que trabajan nunca mendigan, recuerda eso». Pero Esperanza, incluso de niña, parecía avergonzada del olor a masa que impregnaba su ropa, de los gritos de su madre anunciando tortillas calientitas en la calle. El primer millón. Para 1980 Paz ya no vendía en la calle. Había alquilado un pequeño local y contratado a 2 empleadas. Su reputación por las mejores tortillas del barrio se extendía boca a boca. Pero Paz veía más allá del pequeño negocio local. «Los mexicanos siempre vamos a comer tortillas», reflexionaba mientras contaba las ganancias del día. «Pero los ricos quieren comodidad, vamos a dársela». En 1982, cuando México enfrentaba una de sus peores crisis económicas, Paz hizo algo que todos consideraron una locura. Pidió un préstamo bancario enorme para comprar maquinaria industrial. Iba a producir tortillas en masa y distribuirlas a supermercados. «Mamá, nos vamos a quedar en la ruina», le gritó Esperanza, entonces de 9 años, con una precocidad alarmante para los números. «Los intereses van a matarnos».
Paz la miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Su hija era inteligente, pero había heredado el miedo en lugar de la audacia. Mija, el miedo mata más sueños que el fracaso. Si no arriesgas, ya perdiste. La apuesta funcionó. Para 1985. Tortillería Doña Paz tenía contratos con las principales cadenas de supermercados del centro del país. Paz había pasado de vender tortillas en la calle a mover toneladas diarias. Pero Esperanza, ahora adolescente, se avergonzaba cada vez más del negocio familiar. La educación de una heredera ingrata. Con el dinero llegó la oportunidad de darle a Esperanza lo que Paz nunca tuvo: educación de primera clase. La inscribió en el Colegio Irlandés, una de las instituciones más prestigiosas de México, donde las hijas de políticos, empresarios y aristócratas estudiaban junto a ella. Fue el principio del fin de su relación. ¿Por qué no puedes ser como las otras madres?, le reclamó Esperanza a los 15 años, después de que Paz llegara a recogerla en su camioneta de trabajo, todavía oliendo a masa. Sofía Montemayor dice que su mamá es ama de casa. ¿Por qué no puedes decir eso? Porque mentir es de cobardes, respondió Paz, dolida pero firme. Y porque gracias a mi trabajo tienes todo lo que ellas tienen y más. Odio que huelas a tortillas, odio que todo el mundo sepa que somos nacos con dinero. Esa noche Paz lloró por primera vez en años, no por el insulto, sino porque se dio cuenta de que había criado a una extraña. Para los años 90, el imperio de Paz se había diversificado. Ya no solo producía tortillas, había adquirido molinos de maíz, ranchos de ganado, y había incursionado en la exportación. Grupo Alimentario Mendoza empleaba a más de 500 personas y generaba millones en ingresos anuales. Esperanza estudiaba Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, la universidad más prestigiosa del país para negocios. Paz esperaba que finalmente su hija se interesara en el imperio que había construido para ella. En lugar de eso, Esperanza llegó a casa en diciembre de 1994 con un anuncio que partió el corazón de su madre. Me voy a casar con Patricio Santander. Paz conocía a los Santander, una familia de abolengo venido a menos, con apellido ilustre pero sin un peso en el bolsillo. Patricio era un joven apuesto, educado en Suiza, que hablaba 4 idiomas y nunca había trabajado un día en su vida. Ese muchacho no te conviene, Esperanza. Busca tu dinero, no te busca a ti. ¿Tú qué vas a saber del amor?, explotó Esperanza. Tú solo sabes de dinero y trabajo. Patricio me ama por quien soy, no por lo que tengo. ¿Y quién eres tú sin lo que tienes?, preguntó Paz con una tristeza infinita. Porque todo lo que tienes lo construí yo con estas manos que tanto te avergüenzan. La boda se celebró en 1995 en el Club de Golf México, con 400 invitados. Paz pagó cada peso, desde el vestido de novia de diseñador hasta la luna de miel en Europa. Esperanza brillaba de felicidad, colgada del brazo de Patricio, quien sonreía con la satisfacción de quien acaba de ganar la lotería. El tercer millón, y la transformación. Los siguientes 10 años fueron los más productivos en la vida de Paz, pero también los más solitarios. Esperanza y Patricio vivían en Las Lomas, en una mansión que Paz había comprado como regalo de bodas. Tenían 2 hijos, Ricardo, nombrado así por el abuelo que nunca conoció, y Paloma. Paz visitaba a sus nietos religiosamente todos los domingos, cargada de regalos, y con la esperanza de que Esperanza hubiera madurado con la maternidad. En lugar de eso, encontró a una mujer amargada que culpaba a su madre por todos sus problemas. Los niños en el colegio se burlan de Ricardo cuando dices que eres su abuela, le confesó Esperanza un domingo particularmente tenso. Dicen que pareces la sirvienta, no la abuela. Paz se miró en el espejo de la entrada. A los 60 años, seguía vistiendo ropa sencilla, sin maquillaje elaborado, con las manos curtidas por décadas de trabajo.
al lado de Esperanza, quien gastaba fortunas en tratamientos de belleza, ropa de diseñador y cirugías estéticas. Efectivamente parecía de otro mundo. ¿Quieres que cambie para que tus amigos me acepten?, preguntó Paz. Quiero que entiendas que ya no somos pobres, podemos vivir como gente decente. Esa noche Paz tomó una decisión que cambiaría su vida. Si Esperanza se avergonzaba de la mujer trabajadora que la había criado, conocería a la empresaria multimillonaria que había creado su fortuna. En 2005, a los 63 años, Paz Mendoza Villarreal se reinventó completamente. Contrató a un equipo de estilistas, se sometió a tratamientos estéticos discretos pero efectivos, y transformó su guardarropa. Ya no era la señora de la tortillería, era la CEO de un conglomerado alimentario. También decidió expandir sus negocios internacionalmente. Grupo Mendoza comenzó a exportar productos mexicanos a Estados Unidos y luego a Europa. Paz aprendió inglés a los 65 años, viajó por el mundo cerrando contratos, y se codeó con empresarios que manejaban fortunas comparables a la suya. Para 2010, su patrimonio había alcanzado los $50 millones. Esperanza, inicialmente complacida por la transformación de su madre, pronto desarrolló una nueva fuente de resentimiento: los celos. Ahora resulta que mi mamá es una socialité, le comentó a Patricio después de ver una foto de Paz en una revista de negocios, posando junto al embajador de Francia en una cena de gala. ¿Dónde estaba esa mujer cuando yo era niña y necesitaba una madre presentable? Tal vez estaba construyendo el imperio que nos mantiene, sugirió Patricio, quien había desarrollado un respeto genuino por su suegra a lo largo de los años. No la defiendas, tú no sabes lo que es crecer con una madre que te avergüenza. Los nietos y la última esperanza. Ricardo y Paloma, ya adolescentes, desarrollaron una relación completamente diferente con su abuela. A diferencia de su madre, ellos admiraban la historia de Paz, su determinación, su éxito. Abuela, le preguntó Ricardo a los 16 años, ¿es cierto que empezaste vendiendo tortillas en la calle? Así es, mijo. ¿Y ahora tienes fábricas en 5 países? Así es. Eso es increíble, ¿me puedes enseñar? Por primera vez en décadas, Paz sintió que alguien de su familia valoraba lo que había construido. Comenzó a llevarse a Ricardo y Paloma a las oficinas, a explicarles el negocio, a enseñarles el valor del trabajo. Esperanza se opuso violentamente. No quiero que mis hijos se conviertan en comerciantes como tú. Van a estudiar en el extranjero y van a tener profesiones respetables. ¿Comerciante?, repitió Paz, incrédula. Soy la CEO de una empresa que genera empleos para miles de familias. ¿Qué tiene eso de deshonroso? Sigue siendo la señora de las tortillas, mamá, solo que ahora tienes dinero. Esas palabras se clavaron en el corazón de Paz como puñales. Pero fue la gota que derramó el vaso para lo que vendría después. La crisis llegó en marzo de 2024, cuando Paz anunció que estaba considerando jubilarse y dividir la empresa entre sus herederos. Esperanza, ahora de 51 años, había asumido que heredaría todo automáticamente. Quiero que Ricardo se haga cargo de las operaciones en México, anunció Paz durante una cena familiar. Paloma puede manejar la expansión internacional. Y tú, Esperanza, puedes supervisar las inversiones. ¿Supervisar?, explotó Esperanza. Yo soy tu única hija, todo debería ser mío. ¿Para qué lo quieres si nunca te ha interesado el negocio? Para venderlo. Para irme de este país horrible y vivir como una persona civilizada en Europa. Paz sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Vender lo que me costó 50 años construir? Es solo dinero, mamá, y yo merezco ser rica sin tener que oler a masa toda mi vida. Pero Esperanza, intervino Patricio, incómodo. Cállate, tú también estás cansado de vivir en este país de tercera.
Con $3,5 millones podemos comprarnos una casa en la Toscana y vivir como europeos. Paz se levantó lentamente de la mesa, con una calma que presagiaba tormenta. ¿3,5 millones exactos? Sí. Eso es lo que me corresponde como tu única hija. ¿Y qué tendría que pasar para que pudieras tener ese dinero? Esperanza, ciega de ira y codicia, gritó las palabras que cambiarían todo. Ojalá te mueras ya, vieja estúpida, para que pueda heredar los $3,5 millones e irme de este país de mierda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo y Paloma miraron a su madre con horror. Patricio se cubrió la cara con las manos. Y Paz, con una sonrisa triste pero decidida, asintió lentamente. Muy bien, mija, te voy a dar exactamente lo que me pides. 3 días después, Paz visitó al licenciado Herrera para hacer modificaciones muy específicas a su testamento. Modificaciones que Esperanza no descubriría hasta que fuera demasiado tarde para arrepentirse. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los días que siguieron a la confrontación familiar fueron extrañamente silenciosos en la mansión de San Ángel. Paz continuó con su rutina matutina. Levantarse a las 5:30 de la madrugada. Revisar los reportes internacionales de sus fábricas. Desayunar avena con fruta. Y dirigirse a las oficinas corporativas en Santa Fe. Pero algo había cambiado fundamentalmente en ella. María Elena, su asistente personal de 15 años, notó la diferencia inmediatamente. Señora Paz, ¿se encuentra bien? Ha estado muy callada estos días. Paz levantó la vista de los documentos legales que había estado revisando obsesivamente. María Elena, ¿tú tienes hijos? Sí, señora, 3. ¿Alguna vez te han dicho que ojalá te mueras? María Elena casi se atraganta con su café. Dios mío, no. ¿Por qué pregunta eso? Curiosidad, murmuró Paz, volviendo a sus papeles. Pídele al licenciado Herrera que venga esta tarde. Tenemos asuntos que finalizar. El diagnóstico secreto. Lo que ni Esperanza ni nadie más sabía, era que Paz había recibido noticias devastadoras 3 semanas antes de la confrontación familiar. El doctor Rodríguez Camacho, su médico personal, le había entregado resultados que cambiarían todo. Señora Mendoza, le había dicho con la gravedad que solo los médicos experimentados saben manejar. Los estudios confirman nuestras sospechas. Es cáncer pancreático, estadio IUET. Paz había recibido la noticia con la misma serenidad con la que había enfrentado todos los desafíos de su vida. ¿Cuánto tiempo? Con tratamiento agresivo, quizás 8 a 12 meses. ¿Sin tratamiento? ¿Sin tratamiento? 4 a 6 meses, tal vez menos. Paz había salido del consultorio médico no con desesperación, sino con una extraña sensación de libertad. Finalmente tenía una fecha de vencimiento, y eso le daba poder sobre su destino. La confrontación con Esperanza había ocurrido exactamente una semana después del diagnóstico. La investigación privada. Mientras el licenciado Herrera preparaba los documentos legales, Paz contrató discretamente los servicios de investigaciones corporativas Méndez, una firma especializada en espionaje empresarial y familiar que había usado ocasionalmente para verificar antecedentes de socios potenciales. Quiero que investiguen a fondo la situación financiera de mi hija Esperanza y su esposo, le había instruido al detective jefe Carlos Méndez, y quiero saber exactamente qué planean hacer si llegaran a heredar mi fortuna. Carlos, un hombre de 50 años con aspecto de contador pero mente de investigador, había regresado 3 días después con un informe de 30 páginas que dejó a Paz tanto furiosa como devastada. Señora Mendoza, le informó Carlos con tono profesional, su yerno Patricio Santander tiene deudas de juego por aproximadamente 2 millones de pesos. Ha estado apostando en casinos clandestinos y debe dinero a prestamistas muy peligrosos.
Paz sintió un nudo en el estómago. ¿Esperanza lo sabe? Eso parece. De hecho, según nuestras fuentes, ella ha estado presionándolo para que resuelva la situación de la herencia pronto. Textualmente. ¿Hay más? Carlos abrió otra sección del informe. Su hija ha estado consultando con agentes inmobiliarios en Italia. Específicamente, ha puesto un depósito de 50 euros en una villa en la Toscana. El vendedor está esperando el pago completo. ¿De dónde sacó esos euros? Vendió las joyas que usted le regaló en su aniversario de bodas número 25, las esmeraldas colombianas y los diamantes. Paz cerró los ojos. Esas joyas habían pertenecido a la madre de Ricardo, su difunto esposo. Las había guardado durante décadas esperando el momento perfecto para dárselas a Esperanza. Hay más, señora, continuó Carlos con evidente incomodidad. Sus nietos, Ricardo y Paloma, han estado preguntando por qué su madre habla constantemente de cuando la abuela se muera. Paloma específicamente, le comentó a su psicóloga escolar que su madre cuenta los días para algo. Esa noche, Paz trabajó hasta las 3 de la madrugada con el licenciado Herrera, creando no uno sino 2 testamentos completamente diferentes. Licenciado, le explicó Paz, quiero que entienda exactamente lo que vamos a hacer. Este primer testamento será el que Esperanza verá inicialmente. Le dará exactamente lo que pidió, mi muerte y $3,5 millones. El licenciado Herrera revisó el documento con creciente asombro. Señora Paz, esto es, muy creativo legalmente pero completamente válido. El segundo testamento, continuó Paz, es el verdadero. Solo se activará después de que se cumplan ciertas condiciones específicas que están detalladas en el primero. ¿Y sus nietos? Ricardo y Paloma tendrán su futuro asegurado sin importar lo que pase. Pero van a aprender lecciones muy valiosas en el proceso. La actuación de su vida. Durante las siguientes semanas, Paz comenzó una actuación que habría impresionado a cualquier director de teatro. Gradualmente, comenzó a mostrar signos de deterioro de salud frente a Esperanza. Se quejaba de dolores de cabeza durante las cenas familiares dominicales, que Esperanza había insistido en mantener por las apariencias después de su explosión. «Mamá, te ves pálida», comentaba Esperanza con una preocupación que sonaba más calculadora que genuina. «¿Has ido al médico?» «Son los achaques de la edad, mija», respondía Paz fingiendo fatiga. «Ya tengo 78 años, no puedo ser eterna». Esperanza intercambiaba miradas significativas con Patricio cada vez que Paz mencionaba su mortalidad. El primer síntoma, oficial. Un martes por la tarde, Paz colapsó accidentalmente en las oficinas corporativas. María Elena, completamente ajena al plan, llamó a la ambulancia en pánico genuino. En el hospital, Paz le había susurrado discretamente al doctor Rodríguez Camacho las instrucciones específicas. «Doctor, quiero que le diga a mi familia que tengo problemas cardíacos relacionados con la edad. Nada más específico por ahora». Cuando Esperanza llegó al hospital, encontró a Paz conectada a monitores cardíacos, luciendo frágil pero alerta. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó Esperanza. Y por un momento Paz creyó detectar preocupación genuina en la voz de su hija. «Cansada, mija, muy cansada». «¿Qué dijo el doctor?» «Problemas del corazón. Dice que es normal a mi edad, pero que tengo que tomar las cosas con calma». Esperanza asintió, pero Paz notó cómo sus ojos calculaban posibilidades. La llamada nocturna. Esa misma noche, desde su línea privada en el hospital, Paz hizo una llamada que cambiaría todo. «Carlos, soy Paz Mendoza. Necesito que monitorees todas las comunicaciones de mi hija durante las próximas semanas. Quiero saber con quién habla y de qué». 3 días después, Carlos le entregó transcripciones que confirmaron sus peores sospechas. Conversación telefónica entre Esperanza y su amiga Sofía Montemayor.
Esperanza, Sofía, creo que finalmente está pasando. Sofía, ¿qué cosa? Esperanza, mi mamá. El doctor dice que tiene problemas cardíacos. A su edad, eso es prácticamente una sentencia de muerte. Sofía, Esperanza, eso suena terrible. ¿Estás bien? Esperanza, estoy procesando. Es triste, pero también es un alivio. Ya no podré aguantar más años de sus sermones sobre el trabajo y el sacrificio. Una semana después del colapso, Paz pidió a Esperanza que la acompañara al despacho del licenciado Herrera. Mija, le dijo con voz débil pero firme, necesito poner mis asuntos en orden. No sé cuánto tiempo me quede, y quiero asegurarme de que todo esté claro. Esperanza trató de ocultar su emoción, pero Paz podía ver el brillo de anticipación en sus ojos. En el despacho el licenciado Herrera, siguiendo el guión perfectamente, les presentó el primer testamento. Señora Esperanza, le explicó solemnemente, su madre ha decidido dejarle la cantidad específica de $3,5 millones, como usted mencionó que necesitaba. Esperanza parpadeó, sorprendida por la cifra exacta. ¿3,5 millones exactos? Exactos, confirmó Paz, observando la reacción de su hija. Fue la cifra que mencionaste, ¿no? Sí, por supuesto. Es perfecto, mamá, gracias. Hay una condición, agregó el licenciado Herrera. El dinero solo se liberará después de que se cumplan ciertos requisitos específicos que están detallados en un documento sellado. ¿Qué tipo de requisitos?, preguntó Esperanza frunciendo el ceño. Cosas simples, mintió Paz suavemente. Asegurarme de que Ricardo y Paloma terminen sus estudios, que mantengas ciertos valores familiares. Detalles administrativos. Esperanza asintió, claramente satisfecha. Por supuesto, mamá, lo que tú quieras. La transformación de Esperanza. Durante las siguientes semanas, Esperanza experimentó una transformación notable. De repente, se volvió la hija más atenta del mundo. Comenzó a visitar a Paz diariamente, trayendo flores, comida casera, cocinada por su empleada doméstica, por supuesto, y mostrando un interés renovado en las anécdotas familiares. Mamá, cuéntame otra vez cómo conociste a papá, le pidió una tarde, mientras arreglaba almohadas alrededor de Paz en el sofá de la sala. Paz, divertida por la actuación de su hija, decidió seguir el juego. Tu padre era tan guapo, mija, y tan bueno. Siempre decía que yo era más inteligente que él. ¿De verdad?, preguntó Esperanza, genuinamente interesada por primera vez en años. De verdad, me decía, Paz, tú vas a conquistar el mundo. Yo solo voy a ayudarte a conquistarlo. Por un momento Esperanza pareció nostálgica. Me gustaría haberlo conocido mejor. A él le habría gustado conocer a la mujer en la que te convertiste, mintió Paz gentilmente. El acuerdo con los nietos. Mientras tanto, Paz mantuvo conversaciones completamente diferentes con Ricardo y Paloma. Abuela, le preguntó Ricardo una tarde mientras revisaban proyecciones financieras en el estudio, ¿es cierto que estás enferma? Paz miró a sus nietos, ahora de 19 y 17 años respectivamente, y decidió ser parcialmente honesta. Estoy enferma, sí, pero no de la manera que cree su madre. ¿Qué quieres decir?, preguntó Paloma, siempre la más directa. Quiero decir que tengo una enfermedad que me va a matar, pero no cuando su madre piensa que va a pasar. Los jóvenes intercambiaron miradas confundidas. Ricardo, Paloma, continuó Paz, necesito que me prometan algo muy importante, en las próximas semanas van a haber cosas que los van a confundir. Su madre va a actuar de maneras extrañas. Van a escuchar conversaciones que no van a entender. Abuela, nos estás asustando, murmuró Paloma. No se asusten. Prométanme, que sin importar lo que pase van a confiar en mí. ¿Pueden hacer eso?
Ricardo, con la seriedad de quien está a punto de convertirse en hombre, asintió firmemente. Te lo prometemos, abuela. Y una cosa más, agregó Paz con una sonrisa misteriosa. Van a heredar mucho más de lo que imaginan. Pero también van a aprender lecciones que los van a hacer merecedores de esa herencia. La actuación de Paz fue tan convincente que incluso algunos de sus empleados más cercanos comenzaron a preocuparse genuinamente. María Elena empezó a tratarla como si fuera de cristal, y los directivos de la empresa comenzaron a susurrar sobre planes de sucesión. Pero fue una conversación que escuchó por accidente la que le confirmó a Paz que su plan estaba funcionando perfectamente. Esperanza estaba hablando por teléfono en el jardín, creyendo que su madre dormía en el estudio. Paz, despierta y con el oído agudo, escuchó cada palabra. Patricio, el doctor dice que podría ser cuestión de semanas, susurraba Esperanza emocionadamente. ¡Semanas! Ya pagué el depósito de la villa en Florencia. En cuanto tengamos el dinero liquidamos todas las deudas, y nos vamos de este país para siempre. ¿Y los niños?, preguntó la voz de Patricio desde el altavoz. Los niños se acostumbrarán. En Europa tendrán mejor educación, mejor futuro, y nosotros finalmente podremos vivir como se debe. ¿No sientes culpa? Es tu madre. Esperanza se quedó en silencio por un momento. ¿Culpa por qué, Patricio? Ella vivió su vida, construyó su imperio. Ahora nos toca a nosotros vivir el nuestro. Además, ¿no fue ella la que siempre decía que la vida es para los que luchan? Pues yo estoy luchando por mi felicidad. Paz cerró los ojos, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Su hija había sellado su destino con esas palabras. La segunda fase del plan estaba a punto de comenzar. 6 semanas después del primer colapso, Paz decidió que era momento de acelerar su supuesto deterioro. Con la ayuda del doctor Rodríguez Camacho, quien ahora entendía completamente el plan, comenzaron a reportar síntomas más graves. Señora Esperanza, le informó el doctor durante una llamada telefónica cuidadosamente orquestada, me temo que la condición de su madre ha empeorado. Los medicamentos no están funcionando como esperábamos. Esperanza, quien estaba en una boutique de Polanco comprando ropa para su nueva vida europea, casi gritó de emoción antes de recordar que debía sonar preocupada. ¿Empeorado como, doctor? Su corazón está fallando más rápido de lo previsto, podríamos estar hablando de semanas, no meses. Esa noche, Esperanza llegó a la mansión de San Ángel con una botella de vino francés de $500 y comida de Le Bernardin, el restaurante más caro de la ciudad. Mamá, le dijo con voz melosa, quiero que disfrutes, la vida es muy corta para privarse de los placeres. Paz, quien en realidad se sentía físicamente mejor que nunca gracias a los tratamientos experimentales que había estado recibiendo en secreto en una clínica de Houston, actuó el papel de mujer moribunda con maestría digna de un Oscar. Ay, mija, ya no tengo apetito para estas cosas tan finas, murmuró débilmente, aunque por dentro se reía de la ironía. Esperanza gastando fortunas para impresionar a una mujer que supuestamente estaba a punto de morir. La confesión nocturna. Una noche, Paz fingió un episodio de delirio que aterrorizó a Esperanza, pero que en realidad era parte del plan maestro. ¡Esperanza! ¡Esperanza!, gritó desde su habitación a las 2 de la madrugada. Esperanza corrió escaleras arriba, encontrando a su madre aparentemente confundida y sudorosa. «Mamá, ¿qué pasa?» «Mija», balbuceó Paz con ojos vidriosos, «hay algo que nunca te dije sobre el dinero. Hay más, mucho más de lo que crees». Esperanza se inclinó más cerca, con el corazón acelerado. «Más dinero. Cuentas secretas. En Suiza. Islas Caimán», murmuró Paz, fingiendo perder la conciencia. Esperanza se quedó despierta el resto de la noche, calculando mentalmente cuánto más podría haber. La cifra de 3,5 millones de repente parecía insignificante.
A la mañana siguiente, cuando Paz despertó sin recordar la conversación nocturna, Esperanza trató de sonsacarle información. Mamá, anoche mencionaste algo sobre cuentas en el extranjero. ¿Qué dices, mija? Yo no recuerdo nada de anoche. El doctor dice que los medicamentos me pueden causar confusión. Pero la semilla estaba plantada. La investigación desesperada. Esperanza contrató discretamente a su propio investigador privado para rastrear los activos de su madre. Lo que encontró, la dejó sin aliento. Señora Santander, le reportó el investigador una semana después, su madre es mucho más rica de lo que aparenta. He encontrado evidencia de al menos 8 cuentas bancarias internacionales, propiedades en Miami, Londres y Dubái, y participaciones en empresas que no aparecen bajo el nombre de Grupo Mendoza. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Conservadoramente unos 80 millones de dólares, posiblemente más. Esperanza casi se desmaya. Si esto era cierto, los 3,5 millones eran migajas comparado con la fortuna real de su madre. Esa noche, confrontó a Paz con una estrategia completamente nueva. Mamá, he estado pensando, tal vez no deberías preocuparte por dejarme una cantidad específica. Tal vez sería mejor si simplemente me dejaras todo. Paz la miró con ojos aparentemente inocentes. ¿Todo qué, mija? Bueno, todo lo que tienes, para que yo pueda manejar el legado familiar como debe ser. Pero pensé que solo querías 3,5 millones para irte a vivir a Europa. Esperanza se sonrojó, recordando su explosión anterior. Sí, bueno, he estado reflexionando. Tal vez tengo una responsabilidad con la empresa, con los empleados. ¡Qué interesante!, exclamó Paz con sarcasmo apenas disimulado. Hace 2 meses querías vender todo, y ahora quieres preservar el legado familiar. Las personas cambian, mamá. Las circunstancias nos hacen madurar. Sí, murmuró Paz. Las circunstancias definitivamente revelan quiénes somos realmente. 3 días después, Paz montó un espectáculo que habría impresionado a cualquier director de teatro. Pidió a Esperanza, Patricio, Ricardo y Paloma, que se reunieran en el estudio para una lectura informal del testamento. El licenciado Herrera, siguiendo el guión al pie de la letra, leyó el primer testamento con solemnidad apropiada. A mi hija Esperanza Villarreal de Santander, le dejo la cantidad exacta de 3,5 millones americanos, depositados en una cuenta especial que se activará únicamente al momento de mi fallecimiento. Esperanza trató de lucir agradecida, pero sus ojos traicionaban su decepción. Solo 3,5 millones cuando había 80 millones disponibles. A mis nietos Ricardo y Paloma Santander Villarreal les dejo un fideicomiso educativo de $500 cada uno, para ser utilizado exclusivamente en su educación superior. Los jóvenes asintieron respetuosamente, aunque Ricardo parecía confundido por la cantidad relativamente pequeña. El resto de mis bienes, continuó el licenciado, serán donados a una fundación benéfica para apoyar a mujeres emprendedoras de escasos recursos. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Fundación benéfica?, preguntó Esperanza con voz estrangulada. Sí, mija, confirmó Paz débilmente. Siempre he querido ayudar a otras mujeres como yo, que empezaron sin nada. Pero mamá, ¿qué hay de la empresa? ¿Qué hay de todo lo que construiste? La empresa se venderá, y los Prosats irán a la fundación. Patricio se puso pálido. Pero Paz, ¿no crees que es un poco extremo? Es mi dinero, respondió Paz con una firmeza que cortó cualquier protesta. Y así es como quiero que se use. Esa noche, Esperanza lloró de frustración y rabia. Patricio la consoló mientras hacía cálculos mentales sobre sus deudas de juego y la villa en Toscana que ya habían separado. La manipulación psicológica.
Durante las siguientes 2 semanas Paz ejecutó una campaña psicológica brillante diseñada para sacar lo peor de Esperanza. Comenzó a invitar a María Elena, su asistente, a cenar con la familia. María Elena ha sido más hija para mí que muchas hijas de sangre, comentaba Paz casualmente. Siempre está ahí cuando la necesito. También empezó a elogiar públicamente a otras mujeres empresarias jóvenes. Esa muchacha, Andrea Legorreta, me recuerda a mí cuando era joven. Ella sí entiende lo que significa construir algo de la nada. Cada comentario era una puñalada calculada al ego de Esperanza, quien comenzó a mostrar signos de desesperación creciente. «Mamá», le preguntó una tarde con voz temblorosa, «¿alguna vez has estado orgullosa de mí?» Paz la miró durante un largo momento. «Estoy orgullosa de la niña que criaste, mija. Ricardo y Paloma son extraordinarios». «Eso no es lo que te pregunté». «Lo sé». La presión de Patricio. Mientras tanto, los prestamistas de Patricio comenzaron a presionar más agresivamente. Carlos Méndez, el investigador privado de Paz, reportó incidentes escalofriantes. «Señora Mendoza, ayer siguieron a su yerno desde su oficina hasta su casa. 2 hombres en una camioneta negra. También han estado llamando a su casa preguntando por él». ¿Esperanza lo sabe? Sospecho que sí. La he visto muy nerviosa últimamente. Y ayer vendió su anillo de compromiso. Paz sintió una punzada de tristeza. Ese anillo había costado $80 cuando Patricio se lo regaló, financiado secretamente por ella misma para que su hija pudiera tener la propuesta de matrimonio de cuento de hadas que siempre había soñado. ¿Cuánto debe Patricio exactamente? 3 millones de pesos. Más intereses que se acumulan diariamente. Si no paga pronto, estos no son el tipo de hombres que aceptan planes de pago. Desesperada, Esperanza decidió intentar una táctica diferente: el chantaje emocional. «Mamá», le dijo una tarde mientras fingía arreglar las flores en la habitación, «he estado pensando mucho sobre papá últimamente». ¿Ah, sí? Sí, me pregunto qué pensaría él sobre... Bueno, sobre dejar todo el dinero a extraños en lugar de a su familia. Paz sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo su voz calmada. ¿Crees que tu padre habría querido que usara su recuerdo para manipularme? No estoy manipulando nada. Solo creo que papá habría querido que cuidaras a su hija. Tu padre, dijo Paz con una voz peligrosamente baja, habría querido que su hija fuera una mujer de honor. Habría querido que valoraras el trabajo y el sacrificio. Habría querido que amaras a tu familia más que al dinero. Yo amo a mi familia. ¿A cuál familia? A los hijos que quieres arrancar de su país natal para vivir una fantasía europea. Al esposo que tiene deudas tan grandes que han vendido hasta tu anillo de compromiso. Esperanza se quedó helada. ¿Cómo sabes sobre el anillo? Sé muchas cosas, mija, incluyendo exactamente por qué tienes tanta prisa por que me muera. La confrontación final antes de la revelación. Esa noche, Esperanza tomó una decisión que cambiaría todo. Llegó a la mansión de San Ángel con una botella de whisky y determinación desesperada. Mamá, necesitamos hablar. De verdad. Paz, sintiendo que el momento crucial se acercaba, aceptó sentarse en la sala con su hija. Está bien, mija, hablemos. Esperanza sirvió 2 vasos de whisky con manos temblorosas. Mamá, sé que he cometido errores, sé que no he sido la hija que merecías. Pero estoy pidiendo, no, estoy suplicando que me des una oportunidad de arreglar las cosas. ¿Qué tipo de oportunidad? Deja que maneje la empresa, deja que demuestre que puedo ser digna de lo que construiste. Pero necesitamos el dinero ahora. Patricio tiene problemas serios. ¿Y si no resolvemos esto pronto? ¿Qué tan serios? Esperanza comenzó a llorar, y por primera vez en meses, las lágrimas parecían genuinas.
Mamá, van a lastimarlo. Van a lastimarnos. Debe 3 millones de pesos a gente muy peligrosa. ¿Y cuánto necesitas para resolver esto? Los 3,5 millones que prometiste, pero los necesito ahora, no cuando tú, no después. Paz se quedó en silencio durante un largo momento, observando a su hija desmoronarse emocionalmente. Esperanza, dijo finalmente, hay algo que necesitas saber, algo que va a cambiar todo. ¿Qué cosa? Paz se levantó lentamente y caminó hacia el escritorio de Ricardo, donde guardaba una caja fuerte pequeña. De ella, sacó un sobre sellado. Tu herencia real está en este sobre, pero solo la recibirás cuando se cumplan ciertas condiciones muy específicas. Esperanza se acercó, con los ojos brillando de esperanza y codicia. ¿Qué condiciones? Paz sonrió con una expresión que habría helado la sangre de cualquiera que la conociera bien. Primero, mija, necesitas que me muera, eso ya lo pediste. Y segundo, necesitas aprender exactamente lo que significa conseguir lo que pides. Con esas palabras, Paz abrió el sobre y comenzó a revelar la verdadera naturaleza de su venganza maestra. La fase final del plan estaba a punto de comenzar. Paz sostuvo el sobre sellado frente a Esperanza como si fuera el Santo Grial. El papel era grueso, oficial, y llevaba el sello notarial del licenciado Herrera, además de 3 firmas adicionales que Esperanza no reconoció. Dijo Paz con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, es tu verdadero testamento, mija. El que acabas de escuchar era, digamos que una versión simplificada. Esperanza extendió las manos temblorosas hacia el sobre, pero Paz lo retiró. Todavía no. Primero necesitamos establecer las reglas del juego. ¿Qué reglas, mamá? Me estás asustando. Paz se dirigió hacia el bar y se sirvió un tequila Don Julio 1942, el más caro de la colección. Sus movimientos eran fluidos, seguros, nada parecidos a los de una mujer moribunda. ¿Sabes qué es lo más curioso de tu petición, Esperanza? Que fuiste muy específica. No dijiste ojalá me dejes mucho dinero, o ojalá pueda heredar pronto. Dijiste textualmente, ojalá te mueras ya, vieja estúpida, para que pueda heredar los 3,5 millones de dólares, e irme de este país de mierda. Esperanza palideció. Mamá, yo estaba enojada, frustrada, desesperada. Paz tomó un sorbo de tequila, saboreándolo. No importa el motivo, mija. Lo importante es que fuiste muy clara en lo que querías. Y yo, como buena madre, voy a darte exactamente eso. La primera condición, la muerte. Paz abrió el sobre con movimientos deliberadamente lentos, disfrutando cada segundo de la ansiedad de su hija. Condición número 1, leyó en voz alta. Para que Esperanza Villarreal de Santander pueda acceder a su herencia de 3,5 millones dólares exactos, debe primero asistir al funeral y entierro de su madre, Paz Mendoza Villarreal. Bueno, eso es obvio, comenzó Esperanza, pero Paz levantó la mano. No he terminado. Debe asistir, mostrar duelo apropiado durante al menos 3 meses. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, expresar alivio, felicidad, o satisfacción por dicha muerte en público o privado. Esperanza frunció el ceño. ¿Cómo vas a saber si? Paz sonrió misteriosamente. Métodos tienen los muertos, mija, métodos tienen. La segunda condición, la búsqueda del tesoro. Condición número 2, continuó Paz. Los 3,5 millones de dólares no estarán en una cuenta bancaria tradicional. Estarán escondidos en 7 ubicaciones diferentes, en cantidades de exactamente $500 cada una. ¿Escondidos? Como piratas. Como una búsqueda del tesoro, sí. Cada ubicación requerirá que resuelvas acertijos basados en nuestra historia familiar. Lugares que deberías conocer si realmente has prestado atención a tu familia todos estos años.
Esperanza comenzó a sudar. Su conocimiento de la historia familiar era vergonzosamente limitado. Mamá, eso es ridículo. ¿Por qué hacer algo tan complicado? Porque quiero asegurarme de que realmente te esfuerces por conseguir lo que tanto deseas. Nada en la vida es gratis, mija, ni siquiera la muerte de tu madre. La tercera condición, el tiempo límite. Condición número 3, leyó Paz, disfrutando cada palabra. Tienes exactamente 1 año a partir de mi muerte para encontrar todo el dinero. Si no lo encuentras en ese tiempo, automáticamente se dona a la Fundación para Mujeres Emprendedoras María Elena Rodríguez. ¿Quién diablos es María Elena Rodríguez? Mi asistente María Elena. Decidí nominar la fundación en su honor porque ella sí entiende el valor del trabajo y la lealtad. Esperanza se puso de pie bruscamente. Esto es una locura. No puedes hacer esto. Puedo y lo haré, pero espera, hay más. Condición número 4. Continuó Paz implacablemente. En cada ubicación donde encuentres dinero, también encontrarás una carta. Cada carta contiene una pregunta sobre tu comportamiento, tus decisiones y tus valores. Debes escribir una respuesta honesta de al menos 1,000 palabras y depositarla en una caja especial. ¿Para qué? Para demostrar que has aprendido algo del proceso. Las respuestas serán revisadas por un panel de 3 personas que yo he seleccionado. Si consideran que tus respuestas muestran crecimiento genuino y arrepentimiento real, podrás conservar ese segmento del dinero. Esperanza se dejó caer en el sofá, abrumada. ¿Y si no? Si no, ese dinero también va a la fundación. La quinta condición. Los testigos. Condición número 5, leyó Paz. No puedes realizar esta búsqueda sola. Debes estar acompañada en todo momento por Ricardo y Paloma, quienes servirán como testigos y coevaluadores de tu progreso. ¿Qué? ¿Mis propios hijos van a juzgarme? Tus hijos van a aprender quién es realmente su madre, y tú vas a aprender quiénes son realmente tus hijos. Será educativo para todos. La sexta condición. La prohibición. Condición número 6. Continuó Paz. Durante todo el año de búsqueda, no puedes vender ninguna propiedad, tomar prestado dinero usando mi nombre como garantía, o acceder a ninguno de mis otros activos. Tendrás que vivir con tus propios recursos. Esperanza se puso pálida. Pero mamá, las deudas de Patricio. Ah, sí, las deudas de Patricio. Eso nos lleva a la condición número 7. La séptima condición, el precio del fracaso. Condición número 7, leyó Paz con una sonrisa cruel. Si en cualquier momento durante el año decides que la búsqueda es demasiado difícil, demasiado humillante o no vale la pena, puedes renunciar. Pero si renuncias, no solo pierdes todo el dinero, sino que también pierdes cualquier derecho futuro a cualquier parte de mi herencia real. ¿Herencia real? Paz guardó silencio por un momento dramático. Los 80 millones de dólares que tu investigador descubrió. Esperanza casi se desmaya. ¿Sabes sobre el investigador? Mija, sé todo, incluyendo que gastaste $15 que no tienes para contratar a ese hombre. La octava condición, la cláusula de Patricio. Y finalmente, dijo Paz, condición número 8, Patricio no puede participar en la búsqueda de ninguna manera. De hecho, si descubro que él ha ayudado, aconsejado, o incluso discutido la búsqueda contigo, automáticamente pierdes todo. Eso no es justo, es mi esposo. Es el hombre que te metió en deudas de 3 millones de pesos apostando en casinos clandestinos. Es el hombre que te convenció de que vender las joyas de tu abuela muerta era necesario. Francamente, mija, creo que necesitas tiempo para decidir si realmente quieres seguir casada con él. La revelación del verdadero estado de salud. Esperanza estaba hiperventilando. Mamá, esto es demasiado, y además, tú estás muriendo. ¿Cómo vas a supervisar todo esto? Paz se acercó a su hija y se sentó a su lado, tomando sus manos temblorosas. Esperanza,
Hay algo más que necesita saber. ¿Qué más puede haber? No me estoy muriendo. El silencio que siguió fue absoluto. Esperanza parpadeó varias veces, como si tratara de procesar las palabras. ¿Qué dijiste? Dije que no me estoy muriendo. Bueno, no de manera inmediata. Tengo cáncer, sí, pero está en remisión gracias a un tratamiento experimental en Houston. Según los doctores, tengo al menos 10 años más de vida, posiblemente 15. Esperanza se puso de pie tambaleándose. ¿Me estás diciendo que todo esto, tu deterioro, las visitas al hospital, los medicamentos? Teatro, mija, puro teatro. Quería ver qué tan lejos estarías dispuesta a llegar por el dinero. Y déjame decirte que superaste mis peores expectativas. Durante las últimas 8 semanas, continuó Paz, implacablemente, he estado grabando cada conversación que has tenido sobre mi inminente muerte. Tengo registros de todas tus llamadas telefónicas, todas tus visitas a agentes inmobiliarios italianos, todas tus conversaciones con Patricio sobre cómo van a celebrar discretamente cuando yo muera. Esperanza se llevó las manos a la cara. No puedes saber. ¿Grabado todo? Claro que sí. Mi casa, mi coche, tu casa, todo está monitoreado. ¿Sabías que la semana pasada le dijiste a Sofía Montemayor que ya habías elegido el menú para mi velorio? Y que especificaste que querías algo elegante pero no demasiado caro porque no querías desperdiciar dinero en muertos. La confrontación total. Esperanza comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de tristeza sino de humillación y rabia. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hacer todo esto? Porque necesitabas aprender una lección que debiste haber aprendido hace 30 años. Las acciones tienen consecuencias. Porque necesitabas entender que el dinero no es un derecho, es un privilegio que se gana. Pero soy tu hija. Eres una extraña que comparte mi ADN y que ha estado esperando que me muera para poder robar el fruto de mi trabajo de toda la vida. Esperanza se puso de pie, temblando de ira. Te odio más de lo que pensé que era posible odiar a alguien. Lo sé, respondió Paz calmadamente. Y esa es exactamente la razón por la que esto es necesario. El ultimátum final. Paz se dirigió hacia su escritorio y sacó 2 documentos. Tienes 2 opciones, Esperanza. Opción número 1. Aceptas las condiciones de la búsqueda del tesoro. Si completas exitosamente el año de búsqueda y demuestras crecimiento genuino, no solo obtienes los 3,5 millones, sino que también te conviertes en heredera de la mitad de mi fortuna real. Esperanza levantó la cabeza bruscamente. ¿La mitad? $40 millones. Más que suficiente para resolver las deudas de Patricio y vivir cómodamente el resto de tu vida. Y la opción número 2. Opción número 2. Sales por esa puerta ahora mismo, nunca vuelves y no recibes absolutamente nada. Ni ahora ni cuando realmente me muera en 10 o 15 años. Esperanza miró a su madre durante un largo momento, con una expresión que mezclaba odio, admiración y terror. ¿Y si acepto la búsqueda pero fracaso? Entonces demostrarás que tenía razón sobre ti desde el principio. Y Ricardo y Paloma aprenderán una lección muy valiosa sobre el tipo de persona que no quieren llegar a ser. Paz extendió una pluma hacia su hija. ¿Qué va a ser, mija? ¿Aceptas el desafío de ganarte lo que tanto deseas, o prefieres salir corriendo como la cobarde que has sido toda tu vida? La decisión que Esperanza tomara en los siguientes minutos determinaría no solo su futuro financiero, sino el destino de toda la familia Mendoza. El juego final estaba a punto de comenzar. Esperanza miró la pluma en la mano extendida de su madre como si fuera una serpiente venenosa. El silencio en el estudio era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo que había pertenecido al bisabuelo de Paz. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó finalmente. Hasta mañana al mediodía, respondió Paz sin vacilar.
Después de eso, la oferta se retira permanentemente. ¿Y si acepto, cuándo comenzaría la búsqueda? Inmediatamente. El primer acertijo se te entregará el lunes por la mañana. Esperanza cerró los ojos, haciendo cálculos mentales desesperados. Las deudas de Patricio vencían en 6 semanas. Los prestamistas ya habían dejado claro que no habría más extensiones, pero $40 millones. Esa era una fortuna que cambiaría todo para siempre. Necesito hablar con Patricio, dijo finalmente. No, replicó Paz tajantemente. Esta decisión es tuya y solo tuya. Además, recuerda la condición número 8. Si él participa de cualquier manera, pierdes todo. Ni siquiera puedo decirle lo que está pasando. Puedes decirle que hay una posibilidad de dinero, pero no los detalles. Y él no puede ayudarte, aconsejar o involucrarse de ninguna manera. La noche de la decisión. Esperanza regresó a su casa en Las Lomas esa noche con la mente en caos. Patricio la esperaba en la sala, nervioso y expectante. ¿Cómo fue la conversación con tu madre?, preguntó inmediatamente. Complicada, respondió Esperanza sirviendo 2 copas de vino tinto. Muy complicada. ¿Va a ayudarnos con las deudas? Esperanza tomó un largo sorbo antes de responder. Hay una posibilidad, pero requiere sacrificios. ¿Qué tipo de sacrificios? No puedo decirte los detalles, Patricio, pero si funciona, no solo resolveremos las deudas. Podríamos tener suficiente dinero para no trabajar nunca más. Los ojos de Patricio se iluminaron. ¿Cuánto dinero? Mucho. Pero hay condiciones muy estrictas, y tú no puedes involucrarte de ninguna manera. ¿Qué significa eso? Significa que durante el próximo año, voy a estar ocupada, muy ocupada, y no puedo contarte nada de lo que esté haciendo. Patricio frunció el ceño. Esperanza, eso suena muy extraño. ¿Qué está tramando tu madre? No lo sé, mintió Esperanza, pero es nuestra única opción. La conversación con los hijos. Al día siguiente por la mañana, antes de dar su respuesta final a Paz, Esperanza decidió hablar con Ricardo y Paloma. Los encontró desayunando en la cocina, preparándose para la escuela. Chicos, necesito hablar con ustedes sobre algo muy importante, comenzó, sentándose en la mesa. Ricardo, ahora de 19 años y estudiando ingeniería en el Tecnológico de Monterrey, levantó la vista de su laptop. ¿Sobre la abuela? ¿Qué saben ustedes sobre los planes de su abuela? Paloma, de 17 años y siempre directa como su abuela, respondió. Sabemos que está planeando algo. Nos pidió que confiáramos en ella sin importar lo que pasara. ¿Les dijo algo más? Nos dijo que íbamos a aprender lecciones importantes, agregó Ricardo. Y que íbamos a ver quiénes somos realmente como familia. Esperanza sintió un nudo en el estómago. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Los hermanos intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para su madre. Mamá, dijo Paloma cuidadosamente, ¿es cierto que le dijiste a la abuela que ojalá se muriera? El silencio que siguió fue devastador. Esperanza no había considerado que sus hijos pudieran haberse enterado de la confrontación. ¿Quién les dijo eso? Nadie nos lo dijo, respondió Ricardo. Lo escuchamos. Estábamos en la cocina cuando gritaste eso en el comedor. Esperanza se cubrió la cara con las manos. Chicos, yo estaba muy enojada. No pensé lo que decía. Pero lo dijiste, replicó Paloma, con una frialdad que le recordó dolorosamente a Paz. Y lo dijiste en serio. A las 12:05 de la mañana, 5 minutos antes del límite, Esperanza llegó a la mansión de San Ángel. Paz la estaba esperando en el estudio, con el licenciado Herrera, y 3 personas que Esperanza no reconoció. Señora Esperanza, la saludó el licenciado, ¿ha tomado una decisión? Esperanza miró a las 3 personas desconocidas. ¿Quiénes son ellos? El panel de evaluación,
explicó Paz. Dr. Patricia Morales, psicóloga clínica especializada en dinámicas familiares. Padre José Luis Martínez, director de la Casa Hogar para Niños Desamparados, donde yo trabajo como voluntaria. Y María Elena Rodríguez, mi asistente y la mujer más honesta que conozco. Esperanza asintió lentamente. Acepto las condiciones. ¿Todas? Preguntó Paz. Todas. El licenciado Herrera extendió el contrato. Firme aquí, aquí, y ponga sus iniciales en cada página. Mientras Esperanza firmaba, sus manos temblaban ligeramente. Con cada firma, sentía que estaba sellando no solo un acuerdo financiero, sino su destino. El primer acertijo. 1 hora después de la firma, Paz le entregó a Esperanza un sobre amarillo. Tu primera pista, anunció solemnemente. Ricardo y Paloma ya fueron notificados. Te estarán esperando en la entrada principal a las 3 de la tarde. Esperanza abrió el sobre con manos temblorosas y leyó. En el lugar donde todo comenzó. Donde el maíz se volvió oro. Donde una viuda lloró. Pero nunca se rindió. Busca donde el comal cantaba. Donde la masa se transformaba. Donde tu madre trabajaba. Mientras tú llorabas. Primer tesoro, $500. Primera pregunta, ¿cuándo dejaste de estar orgullosa de mí? Esperanza levantó la vista, confundida. No entiendo. Tienes que resolver el acertijo para encontrar la ubicación, explicó Paz. Y recuerda, Ricardo y Paloma deben acompañarte. Ellos también tienen copias de todas las pistas. El regreso a Xochimilco. 3 horas después, Esperanza se encontraba parada frente a una casa pequeña y deteriorada en Xochimilco, acompañada por sus 2 hijos. La dirección era Calle de las Flores 47, el lugar donde Paz había crecido. ¿Aquí vivía la abuela cuando era niña?, preguntó Ricardo mirando la fachada descascarada. Aparentemente, murmuró Esperanza, quien nunca había visitado este lugar a pesar de haber escuchado historias sobre él durante décadas. La puerta la abrió una mujer mayor de unos 70 años con delantal y sonrisa amable. ¿Ustedes son la familia Mendoza?, preguntó. Sí, respondió Esperanza. ¿Ustedes? Doña Carmen, la actual dueña. Su mamá me pidió que los esperara. Pasen, pasen. La casa era exactamente como Paz la había descrito en sus historias. Pequeña, humilde, pero impecablemente limpia. En la cocina, había un comal de barro antiguo sobre una estufa de leña. Su mamá me dijo que busquen donde el comal cantaba, explicó doña Carmen. Ese comal de ahí tiene más de 50 años. Lo usaba la mamá de Paz. Y después Paz misma cuando era joven. Ricardo se acercó al comal y lo inspeccionó cuidadosamente. Mamá, hay algo aquí debajo. Debajo del comal, envuelto en plástico y cinta adhesiva, había un paquete. Dentro, encontraron exactamente $500 en billetes de 100 y una carta. Esperanza abrió la carta con manos temblorosas y leyó en voz alta. Mi querida Esperanza. Si estás leyendo esto, significa que decidiste emprender este viaje. Esta casa es donde aprendí que la pobreza no es una sentencia de muerte, sino una motivación para luchar. Tu primera pregunta es, ¿cuándo dejaste de estar orgullosa de mí? Quiero que escribas sobre el momento exacto en que mi trabajo dejó de ser admirable para ti y se convirtió en una vergüenza. Quiero detalles, fechas, emociones. Quiero honestidad brutal. Recuerda, tienes que escribir al menos 1,000 palabras, y el panel evaluará si tu respuesta muestra introspección genuina. El dinero está en tus manos, pero conservarlo depende de tu honestidad. Con amor y esperanza de que crezcas. Tu madre. La primera reflexión. Esa noche,
En su casa, Esperanza se sentó frente a una computadora con una hoja en blanco en la pantalla. Ricardo y Paloma estaban en la sala de estar, haciendo tarea, pero ocasionalmente la miraban con curiosidad y preocupación. Comenzó a escribir. La primera vez que me avergoncé de mi madre fue el 15 de septiembre de 1985. Tenía 12 años y era mi primer día en el colegio irlandés. Todas las otras madres llegaron en carros elegantes, vestidas como señoras de sociedad. Mi madre llegó en su camioneta de trabajo, oliendo a masa de maíz, con el delantal todavía puesto porque había venido directamente de la tortillería. Sofía Montemayor me preguntó si mi mamá era la empleada doméstica de alguien más que había venido a recogerme por algún favor. Cuando le dije que era mi madre, se rió y dijo: «Tu mamá es una tortillera». Esa noche lloré de vergüenza, no por las palabras de Sofía, sino porque por primera vez en mi vida, deseé tener una madre diferente. Esperanza se detuvo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Era la primera vez en décadas que recordaba ese día con tanta claridad. El segundo acertijo. Al día siguiente, después de entregar su respuesta de 1,200 palabras en la caja designada, Esperanza recibió el segundo sobre. Donde el primer millón se celebró. Donde un sueño se materializó. Donde una máquina rugió. Donde una empire nació. Busca donde el metal cantaba. Donde la masa se moldeaba. Donde el futuro se forjaba. Mientras tú te alejabas. Segundo tesoro, $500. Segunda pregunta, ¿por qué elegiste a Patricio? Esta vez, Esperanza supo inmediatamente dónde ir. La primera fábrica de paz en la zona industrial de Naucalpan. La fábrica de los recuerdos. La fábrica había sido convertida en un museo privado dedicado a la historia de Grupo Mendoza. Esperanza nunca había visitado este lugar, a pesar de que había sido fundamental en la construcción de su fortuna familiar. El encargado del museo, un hombre mayor llamado don Roberto, lo recibió con reverencia. Señora Esperanza, es un honor tenerla aquí. Su madre me pidió que les mostrara la máquina original. La llevó hacia una enorme máquina tortilladora de los años 80, ahora silenciosa pero imponente. Esta máquina, explicó don Roberto, cambió todo para su familia. Su madre trabajó 18 horas diarias durante 2 años para pagarla. Ricardo encontró el segundo paquete escondido dentro del motor de la máquina. Otros $500 y otra carta devastadora. La segunda pregunta era aún más dolorosa que la primera. Esa noche Esperanza escribió sobre su matrimonio con Patricio, admitiendo por primera vez que lo había elegido precisamente porque era todo lo que su madre no era: refinado, educado, sin el olor del trabajo manual. Elegí a Patricio porque representaba escape del mundo de mi madre, de las tortillerías, del olor a masa. Patricio hablaba francés, había estudiado en Suiza. Nunca había trabajado un día en su vida. Era todo lo que yo pensaba que quería ser. Me enamoré de su apellido, de su educación, de la manera en que me hacía sentir como una verdadera dama de sociedad. No me enamoré de él. La verdad es que nunca he estado enamorada de Patricio. He estado enamorada de la idea de ser alguien diferente a la hija de la señora de las tortillas. El despertar de la consciencia. Mientras escribía esa segunda reflexión, Esperanza comenzó a experimentar algo que no había sentido en años: arrepentimiento genuino. Por primera vez, estaba siendo brutalmente honesta consigo misma sobre sus motivaciones, sus decisiones, y las consecuencias de sus acciones. Ricardo y Paloma notaron el cambio en su madre. Se volvió más silenciosa, más reflexiva, menos preocupada por las apariencias superficiales. «Mamá», le preguntó Paloma una noche, «¿estás bien? Te ves diferente». «Estoy aprendiendo cosas sobre mí misma que no sabía», respondió Esperanza honestamente, o que sabía pero no quería admitir.
¿Son cosas buenas o malas? Esperanza miró a su hija, viendo por primera vez la inteligencia emocional que había heredado de Paz. Son cosas necesarias, mija, muy necesarias. Con 2 acertijos resueltos y $1.000.000 encontrados, Esperanza estaba apenas comenzando a entender la verdadera naturaleza del viaje que su madre había diseñado para ella. No era solo una búsqueda del tesoro, era una búsqueda de sí misma. 2 semanas después de encontrar el segundo tesoro, Esperanza recibió el tercer acertijo. Esta vez, la pista la llevó al Hospital General donde había nacido y donde Ricardo había muerto en 1975. Donde la vida llegó al mundo. Donde el dolor fue profundo. Donde una madre lloró y sola se quedó. Busca donde el amor nació. Donde la esperanza murió. Donde todo cambió. Cuando tu padre partió. Tercer tesoro. $500. Tercera pregunta. ¿Por qué nunca me preguntaste cómo me sentí cuando enviudé? El Hospital General era un laberinto de pasillos blancos y memorias dolorosas. Esperanza nunca había regresado aquí desde el nacimiento de Paloma 17 años atrás. La enfermera jefe, una mujer de unos 60 años llamada Esperanza Ramírez, los estaba esperando. Su madre me pidió que les contara la historia, dijo mientras los guiaba hacia el área de maternidad. Yo estaba de turno la noche que usted nació, y también cuando trajeron a su papá después del accidente. Caminaron por pasillos que Esperanza no recordaba pero que, de alguna manera, le resultaban familiares. Su mamá estuvo en trabajo de parto durante 18 horas, continuó la enfermera. Sin epidural, sin anestesia, porque no tenían dinero para nada extra. Su papá estaba en la sala de espera, nervioso como todos los papás primerizos. Se detuvieron frente a la habitación 314. Aquí nació usted. Y 3 años después, aquí trajeron a su papá. Su mamá no se movió de esa silla durante 3 días, esperando que despertara. Esperanza sintió un nudo en la garganta. Nunca había considerado que su nacimiento y la muerte de su padre habían ocurrido en el mismo lugar. El tesoro de los recuerdos. El tercer paquete estaba escondido en la antigua capilla del hospital, dentro de un confesionario que ya no se usaba. Ricardo lo encontró después de una búsqueda de 2 horas. Dentro del sobre, además del dinero, había fotos que Esperanza nunca había visto. Paz joven, embarazada, radiante de felicidad. Paz en el hospital después del accidente, con el rostro demacrado por el dolor y los ojos hinchados de tanto llorar. La carta que acompañaba las fotos era la más devastadora hasta ahora. Esperanza. Tenías 2 años cuando murió tu padre. Eras demasiado pequeña para recordar, pero yo recuerdo cada segundo de esos días en el hospital. Nunca me preguntaste cómo me sentí. Nunca te interesó saber cómo una mujer de 25 años se las arregló para criar sola a una bebé mientras lidiaba con el dolor de perder al amor de su vida. ¿Alguna vez te preguntaste por qué nunca me volví a casar, por qué nunca traje otro hombre a nuestras vidas? Escribe sobre esto. ¿Cuándo fue la última vez que me viste como una mujer, no solo como tu madre que debe proveer? La tercera reflexión. El dolor invisible. Esa noche, Esperanza se sentó en el jardín de su casa, mirando las estrellas y tratando de recordar alguna vez en que hubiera considerado a su madre como algo más que una máquina de trabajar y proveer. Escribió durante 4 horas, derramando lágrimas sobre el teclado. Nunca te vi como mujer. Para mí, siempre fuiste solo mamá, la persona que trabajaba, que proveía, que resolvía problemas. Nunca pensé que tuvieras sentimientos propios, necesidades propias, sueños propios. Cuando tenía 15 años, Sofía me preguntó por qué nunca llevabas novios a casa. Le dije que probablemente eras demasiado vieja y fea para conseguir hombre. Nunca se me ocurrió que tal vez no querías reemplazar a mi padre, nunca pensé que tal vez seguías amándolo.
La verdad es que te convertí en un personaje bidimensional en mi propia historia, la madre trabajadora, nunca te permití ser humana. El cuarto acertijo llegó acompañado de una sorpresa, un video mensaje de Paz. En la pantalla del iPad que Ricardo le entregó, Paz aparecía sentada en su estudio, luciendo saludable y serena. Esperanza, decía la imagen de su madre, si estás viendo esto, significa que has llegado hasta el cuarto acertijo. Estoy orgullosa del progreso que has hecho hasta ahora. Esperanza sintió una emoción extraña al escuchar esas palabras. ¿Cuándo había sido la última vez que su madre le había dicho que estaba orgullosa de ella? El cuarto acertijo te llevará a mi primera oficina real, no la tortillería, sino el lugar donde empecé a sentirme como una verdadera empresaria. Tu pregunta será diferente esta vez. No se tratará de reflexionar sobre el pasado, sino de tomar una decisión sobre el presente. La oficina de los sueños. La primera oficina de Paz había sido un espacio de 30 metros cuadrados en el segundo piso de un edificio comercial en la colonia Roma. Ahora estaba vacía, pero el dueño del edificio, don Fernando, tenía las llaves. Su madre rentó este espacio en 1987, les explicó mientras subían las escaleras estrechas. Pagaba 2,000 pesos al mes, que en esos tiempos era mucho dinero para una mujer sola. El espacio era pequeño pero tenía grandes ventanas que daban a la calle. Esperanza podía imaginar a su madre aquí, joven y ambiciosa, planeando la expansión de su negocio. El cuarto paquete estaba escondido detrás de un panel suelto en la pared. Pero esta vez, además del dinero, había algo más. Los documentos originales del primer préstamo bancario de Paz. Esperanza leyó los papeles con asombro. Su madre había hipotecado todo lo que tenía, incluyendo la casa donde vivían, para conseguir el dinero para expandir el negocio. La cuarta pregunta, el presente. La carta que acompañaba el cuarto tesoro era diferente. Esperanza. Has encontrado 4 de los 7 tesoros. Has escrito 3 reflexiones que muestran crecimiento genuino. El panel está impresionado con tu honestidad. Pero ahora necesitas tomar una decisión sobre el presente, no reflexionar sobre el pasado. Patricio te ha estado mintiendo sobre las deudas. No debe 3 millones de pesos. Debe 7 millones. Y no son solo deudas de juego. Hay dinero que tomó de cuentas empresariales sin autorización. Tienes una decisión que hacer. ¿Lo proteges usando el dinero que has encontrado hasta ahora, o permites que enfrente las consecuencias de sus acciones? Si decides protegerlo, puedes usar los 2 millones que has encontrado para resolver las deudas. Pero si lo haces, renuncias automáticamente a los últimos 3 tesoros, y a cualquier parte de mi herencia real. Si decides no protegerlo, continúas la búsqueda, pero Patricio tendrá que enfrentar la justicia por sus crímenes. Tienes 48 horas para decidir. La revelación de la verdad. Esa noche, Esperanza confrontó a Patricio con la información que había recibido. Su esposo se derrumbó completamente, admitiendo no solo las deudas adicionales, sino también el robo de fondos empresariales. Esperanza, lo siento. Empezó como préstamos pequeños que iba a devolver, pero las deudas crecieron tan rápido que no podía seguir el ritmo. ¿7 millones de pesos, Patricio? ¿Y dinero robado? Pensé que cuando tu madre muriera, podríamos arreglar todo, nadie se habría dado cuenta. La frase cayó como una bomba. Patricio había estado contando no solo con la muerte de Paz, sino planeando usar esa muerte para cubrir sus crímenes. Esperanza pasó 2 días en agonía, consultando con abogados, revisando opciones, y enfrentando la realidad de que su matrimonio había sido construido sobre mentiras y manipulación. Ricardo y Paloma, quienes ahora conocían toda la situación, la apoyaron de una manera que la sorprendió. Mamá, le dijo Ricardo,
Tú siempre nos has enseñado que las acciones tienen consecuencias. ¿No crees que papá debería enfrentar las suyas? Pero es tu padre, protestó Esperanza. Y tú eres nuestra madre, replicó Paloma. Has estado creciendo durante estas semanas. Has estado convirtiéndote en alguien mejor. No dejes que él te arrastre de vuelta hacia abajo. La decisión final sobre Patricio. Al final de las 48 horas, Esperanza tomó la decisión más difícil de su vida. Se presentó en la oficina del licenciado Herrera con Ricardo y Paloma. He decidido continuar la búsqueda, anunció. Patricio tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones. El licenciado Herrera asintió solemnemente. ¿Entiende lo que esto significa? Significa que mi matrimonio probablemente terminará. Significa que Patricio irá a la cárcel. Pero también significa que mis hijos aprenderán que hay cosas más importantes que el dinero, y que las decisiones incorrectas tienen consecuencias reales. El quinto acertijo. La escuela. 3 días después, Esperanza recibió el quinto acertijo, que la llevó a su antigua escuela primaria en Xochimilco. Donde aprendiste a leer. Donde soñaste crecer. Donde una niña humilde empezó a entender que el conocimiento es poder, que estudiar es vencer. Donde tu madre trabajaba para tu educación pagar. Quinto tesoro, $500. Quinta pregunta. ¿Qué sacrificios míos nunca valoraste? La escuela había cambiado poco en 40 años. El director actual, el profesor Mendoza, sin relación familiar, había trabajado allí cuando Esperanza era estudiante. Su madre venía a todas las juntas, recordó mientras caminaban por los pasillos, siempre oliendo a masa, siempre cansada pero siempre presente, nunca faltó a una. ¿Usted la recuerda?, preguntó Esperanza, sorprendida. ¿Cómo no recordarla? Era la única madre que llegaba directo del trabajo. Las otras madres se arreglaban especialmente para las juntas escolares. Su madre llegaba como estaba. Auténtica. El tesoro de la educación. El quinto paquete estaba escondido en la biblioteca de la escuela, dentro de un libro viejo de matemáticas. Junto con el dinero, había copias de todos los recibos de colegiatura que Paz había pagado durante la educación de Esperanza, desde el kinder hasta la universidad. Los números eran asombrosos. Paz había gastado el equivalente a 3 años de ganancias en la educación de su hija. La quinta carta era la más emotiva hasta ahora. Esperanza. Adjunto encontrarás todos los recibos de tu educación. Cada peso que gasté en tu formación fue un peso que no gasté en mí misma. Durante 15 años no me compré ropa nueva. Durante 10 años no fui al dentista. Durante 20 años no tomé vacaciones. Todo para que tú pudieras tener las oportunidades que yo nunca tuve. ¿Alguna vez te preguntaste por qué siempre llegaba tarde a tus eventos escolares? Porque estaba trabajando hasta el último minuto para pagar tu colegiatura del siguiente mes. Escribe sobre los sacrificios míos que diste por sentado. Esa noche, Esperanza escribió la reflexión más dolorosa hasta ahora. Nunca valoré nada de lo que hiciste por mí, porque lo consideré tu obligación como madre. Pensé que era tu deber sacrificarte por mí, sin entender que cada sacrificio era una elección de amor. Cuando me quejaba de que mi uniforme no era tan nuevo como el de Sofía, nunca pensé que tal vez tú querías comprarte zapatos nuevos pero elegiste mi educación. Cuando me avergonzaba de tu ropa vieja en las juntas escolares, nunca entendí que esa ropa vieja representaba mis clases de inglés, mis libros, mis oportunidades. He sido una hija egoísta durante 40 años, he tomado tu amor como algo garantizado, como algo que me merecía sin tener que darte nada a cambio. El cambio visible. Para este punto en la búsqueda, Esperanza había cambiado visiblemente, ya no se vestía exclusivamente con ropa de diseñador.
Había comenzado a cocinar para sus hijos en lugar de depender completamente del servicio doméstico. Había empezado a preguntarles sobre sus días, sus sueños, sus preocupaciones. Ricardo y Paloma notaron el cambio profundo en su madre. «Mamá», le dijo Paloma una noche, «eres diferente, mejor diferente». «¿En qué sentido?» «Eres más real. Antes siempre parecías estar actuando un papel, ahora pareces ser tú misma». Esperanza abrazó a su hija, sintiendo una conexión emocional que no había experimentado en años. «Estoy aprendiendo quién soy realmente, mija. Y no me gusta todo lo que he descubierto, pero al menos es honesto». Con 5 tesoros encontrados y 5 reflexiones escritas, Esperanza estaba experimentando una transformación que ni ella misma había creído posible. Los últimos 2 acertijos la esperaban, pero ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de completar un viaje de autodescubrimiento que había comenzado con codicia y se había convertido en algo mucho más profundo. La búsqueda de la redención. 10 meses después de comenzar la búsqueda, Esperanza había cambiado de manera irreconocible. El divorcio de Patricio había sido finalizado, él había sido sentenciado a 5 años de prisión por fraude, y Esperanza había aprendido a vivir por primera vez como una mujer independiente. El 6º acertijo llegó en el aniversario de la muerte de Ricardo. Donde el amor descansa eternamente. Donde las flores hablan silentemente. Donde una esposa llora fielmente. Donde los recuerdos viven permanentemente. Busca donde tu padre espera. Donde mi corazón se desesperara. Donde cada año sin falta llego. Con flores frescas y mi amor entero. 6º tesoro, $500. 6ª pregunta. ¿Por qué nunca me acompañaste a visitar a tu padre? El Panteón de San José en Xochimilco era un lugar al que Esperanza había ido solo 3 veces en su vida adulta. Paz visitaba la tumba de Ricardo religiosamente cada domingo desde su muerte, pero siempre sola. Cuando llegaron al cementerio, Esperanza se sorprendió al ver que la tumba de su padre estaba impecablemente cuidada. Flores frescas, una pequeña estatua de la Virgen de Guadalupe, y una foto reciente de toda la familia durante la última Navidad. «La abuela viene aquí todas las semanas», murmuró Ricardo, leyendo la inscripción en la lápida. «Abuelo, nunca te conocí, pero espero ser como tú». El tesoro final de Ricardo. El 6º paquete estaba enterrado debajo de un rosal que Paz había plantado junto a la tumba. Junto con el dinero, había una colección de cartas que Ricardo le había escrito a Paz durante su corto matrimonio, y fotos de su luna de miel en Acapulco. La 6ª carta de Paz era devastadoramente directa. Esperanza. Durante 49 años, he venido sola a hablar con tu padre. Le he contado sobre tu crecimiento, tus logros, tus errores, tu matrimonio, mis nietos. Nunca me acompañaste porque nunca te importó. Para ti, tu padre era solo una historia triste del pasado. Para mí, era el amor de mi vida y el padre que nunca conociste realmente. Escribe sobre por qué elegiste ignorar su memoria y cómo eso me aisló en mi duelo. La 6ª reflexión, el duelo ignorado. Esa noche, Esperanza escribió la reflexión más emotiva de todas. Nunca te acompañé porque no sabía cómo manejar tu dolor. Era más fácil pretender que papá nunca había existido que enfrentar el hecho de que su muerte te había destrozado. Convertí a papá en un concepto abstracto, el padre que murió cuando era pequeña, pero para ti, era real. Era el hombre que te amaba, que tenía planes contigo, que iba a ayudarte a criar a su hija. Te dejé llorar sola durante 49 años porque no podía soportar ver tu dolor. Y al hacerlo te robé la oportunidad de compartir sus recuerdos conmigo. Y me robé la oportunidad de conocer realmente a mi padre.
El séptimo y último acertijo. El regreso a casa. El último acertijo llegó exactamente un año después del comienzo de la búsqueda. Donde todo terminó y todo empezó. Donde una madre esperó y confió. Donde el círculo se cierra al final. Donde el perdón se vuelve real. No busques tesoro escondido esta vez. Busca lo que siempre estuvo a tus pies. Séptimo tesoro, el más valioso de todos. Séptima pregunta. ¿Estás lista para ser mi hija? El acertijo las llevó de regreso a la mansión de San Ángel, al mismo estudio donde todo había comenzado un año atrás. El último encuentro. Paz las estaba esperando, sentada en su sillón favorito, con una sonrisa genuina que Esperanza no veía desde la infancia. Mija, dijo simplemente, ¿cómo te sientes? Esperanza se acercó lentamente, como si se aproximara a un milagro. Me siento diferente, mejor. Más real. ¿Encontraste los 6 tesoros? Sí, mamá, $3 millones exactos. Paz asintió. ¿Y qué aprendiste? Por primera vez en décadas, Esperanza se sentó en el suelo junto al sillón de su madre, como había hecho cuando era niña. Aprendí que nunca te conocí realmente, aprendí que fui una hija terrible, aprendí que el dinero no es lo más importante en la vida. ¿Qué es lo más importante? Esperanza tomó la mano arrugada de su madre, notando por primera vez las cicatrices de décadas de trabajo. El amor. El sacrificio. La familia real, no la familia de conveniencia. La evaluación del panel. El doctor Morales, el padre Martínez y María Elena entraron al estudio, cargando carpetas con las evaluaciones de todas las reflexiones de Esperanza. Señora Esperanza, comenzó la doctora Morales, hemos revisado cuidadosamente todas sus respuestas durante el último año. El crecimiento que ha mostrado es extraordinario. Sus reflexiones muestran una transformación genuina, agregó el padre Martínez. Ha pasado de la justificación y la culpa externa a la verdadera introspección y responsabilidad personal. María Elena, quien había observado toda la situación desde el principio, sonrió calurosamente. Esperanza, te has convertido en la mujer que tu madre siempre supo que podías ser. La verdadera herencia. Paz se puso de pie y se dirigió a la caja fuerte grande que había permanecido cerrada durante todo el año. Mija, es hora de que recibas tu verdadera herencia. Abrió la caja fuerte y sacó documentos que hicieron que Esperanza se quedara sin aliento. Los 3,5 millones que encontraste son tuyos para quedártelos. Pero esa nunca fue la verdadera prueba. Le entregó los documentos a Esperanza. $50 millones. Tus hijos recibirán otros 20 millones cada uno cuando cumplan 25 años. Pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Tendrás que trabajar por primera vez en tu vida. Te nombro CEO de la Fundación Mendoza para Mujeres Emprendedoras. Tu trabajo será ayudar a otras mujeres como yo a construir sus sueños. Esperanza miró los documentos, luego a su madre, luego a sus hijos. ¿Y si no quiero ser CEO de una fundación? Entonces recibes solo los 3,5 millones que ya encontraste, y aprendes a vivir con las consecuencias de tus decisiones, como todo el mundo. La decisión final. Esperanza se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había ocurrido durante el año anterior. Mamá, dijo finalmente, quiero preguntarte algo que nunca te pregunté antes. Dime. ¿Me amas? A pesar de todo lo que he hecho, ¿me amas? Paz sonrió con lágrimas en los ojos. Mija, te he amado desde el momento en que naciste, por eso hice todo esto, no para castigarte, sino para salvarte. ¿Salvarme de qué? De convertirte en alguien que no podías respetar,
de vivir una vida vacía llena de cosas caras pero sin significado, de criar a mis nietos para que fueran tan superficiales como tú eras. Esperanza se puso de pie y abrazó a su madre por primera vez en años. Acepto ser CEO de la fundación, pero no por el dinero, lo acepto porque quiero honrar tu trabajo, quiero que estés orgullosa de mí. 6 meses después. La oficina de la Fundación Mendoza estaba ubicada en el edificio donde Paz había tenido su primera oficina real. Esperanza llegaba todos los días a las 7 de la mañana, trabajaba con mujeres emprendedoras, revisaba propuestas de negocios, y por primera vez en su vida se sentía útil. Ricardo había decidido estudiar administración de empresas para eventualmente unirse al negocio familiar. Paloma estaba estudiando trabajo social, inspirada por el trabajo de su madre en la fundación. Paz, ahora oficialmente retirada pero aún vibrante a los 79 años, visitaba la fundación semanalmente, no como supervisora, sino como abuela orgullosa. El verdadero final. Una tarde de domingo, mientras toda la familia almorzaba en la mansión de San Ángel, Paloma hizo una pregunta que sorprendió a todos. Abuela, ¿alguna vez te arrepentiste de hacer pasar a mamá por toda esa búsqueda? Paz miró a Esperanza, quien ahora lucía mayor pero más serena, con las manos manchadas de trabajo honesto y una sonrisa genuina. No, respondió firmemente. Porque recuperé a mi hija. Durante 40 años tuve una extraña viviendo en mi casa, usando mi dinero, llevando mi apellido. Ahora tengo a la mujer que siempre supe que podía ser. Esperanza levantó su copa de agua. Había dejado de beber alcohol meses atrás. Brindo por mi madre, dijo con voz firme, la mujer más sabia que he conocido. Me dijo exactamente lo que le pedí. Me dio mi muerte. La muerte de la persona egoísta que era antes. Y me dio exactamente los $3,5 millones que pedí. Junto con 50 millones más que no sabía que necesitaba. ¿Y cuál fue la mejor parte de toda la herencia?, preguntó Ricardo. Esperanza miró alrededor de la mesa, a sus hijos que ahora la respetaban, a su madre que finalmente estaba orgullosa de ella, a María Elena que se había convertido en su amiga más cercana. La mejor parte, dijo suavemente, fue descubrir que la herencia más valiosa no era el dinero, era aprender a ser digna del amor que siempre tuve pero nunca valoré. Paz sonrió, sabiendo que su plan maestro había funcionado perfectamente, no había sido venganza después de todo. Había sido el regalo más grande que una madre puede dar a una hija. La oportunidad de convertirse en la mejor versión de sí misma. Y por primera vez, en 49 años, cuando Esperanza le dijo «Te amo, mamá», Paz supo que era completamente verdad. Fin. Epílogo. La Fundación Mendoza se convirtió en una de las organizaciones más exitosas de México para apoyar a mujeres emprendedoras. Esperanza trabajó allí durante el resto de su vida. Y tanto Ricardo como Paloma continuaron el legado familiar, no solo de riqueza material, sino de trabajo honesto y amor genuino. Paz vivió hasta los 91 años, tiempo suficiente para ver a sus bisnietos crecer con valores sólidos y corazones generosos. Su última voluntad fue simple, que cada generación de la familia Mendoza recuerde que el dinero se gana, pero el respeto se construye día a día. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.